época colonial estábamos en la época de los... ¿Cuál era el modo de producción en la colonia? Feudalismo aquí. Ah, el Feudalismo aquí. El dueño de los terratenientes. terratenientes. Los hacendados. Y los hacendados. Ajá. A ver, vamos. Un cordial saludo, somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Estamos en compañía del licenciado Samuel Vargas, es presidente de la UNE de Pichincha. Nos va a ayudar con nuestro proyecto acerca de la educación a lo largo de la historia. Bueno, para comenzar, la primera pregunta va de la siguiente manera. ¿Qué objetivos plantearon los primeros impulsadores de la educación para estructurar un sistema educativo en la época colonial? Bueno, en primer lugar, permítanme entregarles el saludo a nombre del directorio del Cabildo Barrial de la Ferroviaria. Me gustaría mejor que se lleven esa presentación. Soy el presidente de los 28 barrios que conforman el Cabildo y dirigimos con el Magister Osvaldo Punina, que ustedes deben conocerle, a 25.000 personas. Sí, en realidad en mi juventud fui el presidente de la UNE en Pichincha, fui el vicepresidente nacional y en los lugares donde yo he tenido la oportunidad de trabajar he sido el presidente y por lo tanto eso significa para quienes habla un gran compromiso. Muchas gracias por estar acá. Estas son las oficinas donde atiende el Cabildo de la Ferroviaria. Bueno, la educación en cualquier sistema en el que se encuentre siempre responde a un modelo económico. El día de hoy nosotros en nuestro país tenemos el sistema capitalista. Por lo tanto, la educación en todos sus niveles responde a sostener el sistema que estamos viviendo. Sea esto en los parvularios, sea en la educación básica, sea en la educación secundaria a partir de octavo año de educación básica. Y si es que no hay un pensamiento crítico, ¿sí?, acarreamos el mismo problema en la educación superior. Entonces, por eso es que es muy importante esto. En la época colonial, no se olviden ustedes que había el dueño de la hacienda y el guasipunguero, digámoslo así. Entonces, por lo tanto, la educación en esa época, en la época colonial, respondía a defender los derechos de los grandes hacendados, de los grandes terratenientes. Si al campesino le permitían estudiar, era preparándose a cómo tiene que producir mejor, a cómo tiene que capitalizar mejor la riqueza de los terratenientes, de los hacendados, y hacerle entender hacerle entender y hacerle comprender de que él nació y que por pobre o por guasipunguero, él tiene la única tarea de producir la riqueza para un determinado grupo de gente. Si esto fue, imagínense, en la colonia, en definitiva, entonces el modelo económico, el modelo educativo, ¿sí?, de la colonia responde precisamente a ese sistema económico que en ese momento imperaba en la sociedad ecuatoriana. Este es así más o menos una respuesta. Es decir, la gente pobre tenía que aprender a sumar, restar, leer y escribir medianamente su nombre, sumar y restar, vamos a suponer los quintales de papas, los quintales de frijol o las hectáreas de tierra que tenía el terrateniente. Es decir, para eso era lo único que en ese momento se servía. La siguiente pregunta. ¿De qué manera considera usted al enfoque religioso que se manejó en el periodo conservador transformó el sistema educativo de la época? Bueno, uno de los cuadros más prominentes que tuvo
nuestro país, en la época conservadora, llamémoslo así, fue nada más ni nada menos que Gabriel García Moreno. Esa es una de las principales figuras. Pero también en medio de eso están las familias Ponces, que hasta el día de hoy ustedes escuchan, los Gangotena, que también hasta el día de hoy ustedes escuchan. Son familias que en efecto por su abolengo, por su arraigo económico, social, siempre han estado defendiendo los derechos, los intereses, llamémoslo, de la derecha económica de este país. En la época de Gabriel García Moreno, era en efecto el hacerse, mejor dicho, se ayudaron a través de la iglesia. Uno de los principales puruchupas, como decimos en el sector social nuestro, ¿no es cierto?, era en efecto eran los principales llamadores de la iglesia, principalmente la iglesia católica. No se olviden que Gabriel García Moreno vino trayendo a los jesuitas, vino trayendo ¿para qué? Para que ellos sean los que eduquen a la gente, pero no a toda la gente, no a todo el pueblo, como decimos nosotros ahora. Vino para que eduque a determinado rango social, ¿sí? Quienes eran principalmente los que hacían, que digamos iban del lado de la educación conservadora, era en efecto la gente allegada a García Moreno, como digo, a la gente pudiente económicamente, a los de abolengo, y mientras tanto al hijo del obrero, del campesino, a los negros que ya tuvimos en esa época, no les permitían en efecto regresarles. Ser estudiante de una institución religiosa en esa época era un privilegio, era para determinada gente, y por lo tanto, en efecto, este es un elemento que necesitamos siempre ver. Y hay una fase en la historia de Gabriel García Moreno que él, después de ajusticiar, decían a opositores políticos, a gente que protestaba en las calles y todo lo demás, les mandaba a la picota o les mandaba a fusilar. Pero después de eso, iba de manera inmediata a la iglesia que está al lado del Palacio de Gobierno. ¿Cómo se llama la compañía? La iglesia de la catedral. Él iba ahí a confesarse, a pedir perdón porque acababa de asesinar un ser humano y por lo demás seguía. Es decir, él sí se siguió de manera permanente de la iglesia para imponer creencias, para imponer su nivel de educación, pero, o sea, es decir, para educarle a la gente bajo el miedo de que si eras bueno, Dios te llevaba al cielo. Si procedías mal o eras malo, se encargaba el diablo de llevarte al infierno. Es decir, ahí es donde más se acentuó el problema de cielo e infierno. Es decir, era una situación de esa naturaleza. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cree usted que el laicismo implantado en el Ecuador puede ser considerado como una política revolucionaria en el sistema educativo de la época? Bueno, ustedes tienen que entender que uno de los principales enemigos del conservadorismo fue en efecto Juan Montalvo, ¿no es cierto? Y luego uno de los que se abanderizó del liberalismo, llamémoslo así, fue en efecto el general Eloy Alfaro, más o menos en la década de 1895, ¿no es cierto? El laicismo tiene como elemento fundamental el separar, ¿sí?, a la iglesia de la educación.
El laicismo no es sino otra cosa que la recuperación para la persona, para la colectividad, de algunos derechos. De que todos tengan derecho a la educación, de que hombres y mujeres tienen los mismos derechos, de que las mujeres estaban en condiciones de ser igual o superiores a los varones, a los hombres, porque en el conservadorismo, ustedes se acordarán que es la antítesis del laicismo, era en efecto de que solo los hombres podían estudiar. En cambio, las mujeres no, las mujeres nacieron para la casa, nacieron para hacer guaguas, nacieron para cocinar, para eso, pero para absolutamente más nada. Entonces, con el laicismo se recupera el derecho de la mujer a tener educación, a ser parte incluso de las instituciones públicas, a ser funcionarios, a todo eso. Por lo tanto, el laicismo es un salto cualitativo hacia la conquista de derechos. Se podría decir que es parte de una revolución, porque ustedes como jóvenes estudiantes, y estando yo frente a un maestro de sociales, ¿no es cierto?, en efecto fue la única revolución que vivió el país. No hay otra revolución. Aquí no nos pueden decir que la del 2 de agosto fue revolución, o que la del 10 de agosto de 1809 fue revolución. No. Ninguna de esas. Lo que sí hubo es, en efecto, en la participación de los alfaros y de todas las montoneras de Alfaro y todo lo demás. Esa sí podríamos considerar revolución, porque en efecto hubo un salto. Imagínense lo que es dejar de lado a la iglesia y posesionar de que aquí ya la libertad de expresión, la libertad de palabra, la libertad de culto, de que vos puedes creer en lo que vos creas, estés convencido de que creas. Ese realmente es parte de la revolución de Alfaro, es parte de la revolución y la implantación de la educación laica o del laicismo. Sí, ese es un elemento muy importante. Por lo tanto, sí consideramos en efecto de que fue revolución. El mismo hecho de que en esa época, amparados en el laicismo, se hayan creado instituciones educativas como los normales, para maestros, las escuelas de ciencias y arte, para los artistas, para los pintores, que se haya creado en Manuel Cañizar el Instituto Nacional Mejía, el mismo Colegio Militar ahora Eloy Alfaro, que era militar, ahora ya no lo es. Es en efecto un avance y es un salto cualitativo, digamos que un salto revolucionario. Muy bien. ¿Qué falencias ha tenido el Estado como administrador del proceso educativo del país desde inicios de la época republicana hasta fines del siglo XX, los cuales limitaron el desarrollo científico en ese tiempo? A ver, primero con el laicismo se reafirmó de que todos podíamos ser parte del sistema educativo, ¿no es cierto? Que no importaba el sexo y todo lo demás. Pero la época republicana, en efecto, nace en 1830, ¿verdad? De 1830 hacia adelante, luego de la separación de nuestro país de la Gran Colombia, y para nefasta suerte del Ecuador, tener como primer presidente un venezolano, ¿no es cierto? Y en las condiciones en las que era como tal Juan José Flores. Entonces, la época republicana lo que hizo es reafirmar los criterios de quienes en efecto entraban a dirigir el gobierno, a dirigir el Estado. Por ejemplo, en época republicana ya nosotros hablamos de Vicente Rocafuerte, ¿verdad? Y hablamos de Vicente Rocafuerte en el sentido de que fue un hombre visionario, un patriota, que le gustaba acentuar la democracia, es decir, la participación de la gente. Este es un elemento fundamental. Pero cuando nace también ya la época republicana,
tiene que ver mucho de cómo es que los que gobernaban al Estado ecuatoriano, sean estos presidentes, cual fuera, ¿no es cierto?, se preocupaban por entregar mayor o menor presupuesto para la educación. No se olvide que con el presupuesto nosotros hablamos, ¿de qué nomás hablamos en educación con presupuesto? Del pago de docentes, de equipación o equipamiento de las instituciones educativas, hablamos de la construcción de instituciones educativas, de profesionalización, de sueldos, de salarios, es decir, de todo esto. Entonces, depende de cómo haya ido los gobernantes del Estado ecuatoriano en la vida republicana, de cómo es que ellos entendieron como piedra angular que nosotros la defendemos al sistema educativo. Por lo tanto, siempre ha habido hasta hoy, por ejemplo, un incumplimiento total del presupuesto general del Estado para educación. Por eso es que hasta hace unos 10 años atrás, ¿no es cierto?, la gente venía pagando la cuota de $25, $30 en las escuelas, y que hoy nuevamente se ha revertido, es parte de la época republicana, no se olviden, ¿no es cierto? La Constitución de la República decía el 30% del presupuesto general del Estado para educación, y nunca cumplieron con eso. Por eso es que había el cobro de estas pensiones y todo lo demás. Y es más, eso esa falta de presupuesto hizo que prolifere la educación particular. Y entonces, la educación particular en la época republicana ya no se convierte en un derecho, se convierte en un servicio. Y por lo tanto, entonces, siendo un servicio, usted paga por el servicio, ¿no es cierto? Hagan cuenta, o comparemos así. Quiero tener luz, ¿qué tengo que hacer? Pagar. Porque es un servicio. Tenemos agua potable en la casa. Como es un servicio, yo pago mensualmente si no me cortan el agua, ¿verdad? Entonces, este es un elemento que nosotros, ustedes, estudiantes universitarios y todos los demás, tenemos que entender, de que así dice la Constitución de la República, de que así dicen las leyes y los reglamentos en educación. Ahora, fundamentalmente, de que la educación en el país es un derecho. Y ahora se dice mucho más avanzado el criterio, de que es un derecho humano, que nadie en absoluto puede quedarse sin educación. ¿No es cierto? Este es un elemento fundamental. Y en estos últimos años, ¿no?, se ha ido atizando de que, por ejemplo, madre que no pone a su hijo en una institución educativa puede ser en efecto sancionada hasta con la cárcel, o le pueden quitar al niño o niña. Es porque han venido más o menos sorteándose estos niveles, ¿no es cierto? Unos con mayor responsabilidad, otros con menos responsabilidad con el asunto del sistema educativo. En esto vale que yo les hago un acuerdo, porque entre la vida republicana, ¿no es cierto?, por ejemplo, y eso se acuerda cualquier profesor, dice, solamente en el gobierno de Jaime Roldós Aguilera a los maestros se les pagó lo que tenía que haberse pagado, y fue el único presidente de la República que no perjudicó al sistema educativo. Es decir, Jaime Roldós Aguilera entendió que para tener un país culto, educado, que produzca, sí, tenía que invertirse en educación. Y eso le dice cualquier profesor, sea más viejo que quienes hablan o un poco menos que quienes hablan. Porque de los de la última década, de la década perdida que decimos los dirigentes democráticos, ese es en cambio otro problema. Ahí hay otro elemento, no sé si hay una pregunta con relación a la década de la década de Correa, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces este es un elemento que necesitamos ver en la vida republicana.
dependió el avance o el retroceso del sistema educativo de acuerdo a cómo concebían de que la educación es un derecho, no servicio. El servicio se paga, el derecho se lo tiene. Y este es un elemento que muy poca gente, muy pocos gobernantes lo han entendido. La siguiente pregunta.